nos hemos dado cuenta que el mundo tiene una cierta definición y categoría para la juventud que enaltece nuestro carácter y nuestro orgullo. Pero el Señor nos dice que en la juventud hay simpleza e inconsistencia. Y la única forma en que el joven pueda afirmar sus pasos y ser prosperado en sus caminos es guardando la palabra, no desviándose de ella y procurando conocer al Señor. Si crees en ti mismo, ya has ganado. Confía en el proceso y te darás cuenta que todo es posible. La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Tu esfuerzo de hoy es el éxito del mañana. Estas son solo algunas de las frases seculares y populares que impulsan el ímpetu y el corazón de los jóvenes hoy en día. Sócrates, por ejemplo, dijo: "Nada resulta demasiado difícil para la juventud". George Courtney dijo: "Es mejor malgastar la juventud que no hacer absolutamente nada con ella". El tesoro del hombre es su verde juventud, el resto de la vida es invierno y senectud, dijo otro filósofo por ahí. Pero, ¿qué es lo que Dios realmente dice acerca de la juventud? ¿Qué es lo que nos dice su palabra? ¿Cuál es la mirada de Dios acerca de los jóvenes? Segunda de Crónicas 10, 11, 12 y 13 nos habla sobre la historia de Roboam. Y la escritura dice que Roboam era joven y pusilánime. Pusilánime significa una persona que es falta de ánimo y de valor, que le cuesta tomar decisiones y afrontar situaciones complejas. Es una persona singularmente miedosa y cobarde. Ahora, Roboam fue el hijo de Salomón. Él lo sucedió en el trono. Y resulta que el pueblo de Israel estaba sumamente asediado y abatido por la carga tributaria que Salomón les había impuesto. Entonces el pueblo de Israel clama y pide a Roboam, el nuevo rey en ascenso, que aliviara la carga tributaria para que ellos le sirvieran fielmente. Roboam convocó al consejo de ancianos que había servido a su padre para encargarles este asunto y cuál era su opinión y mirada sobre este aspecto. El consejo de ancianos exclamó con mucha sabiduría que si Roboam se expresaba hacia ellos con una palabra de cautela, de gesto, de bondad, de misericordia, el pueblo les serviría. Sin embargo, el rey también quiso consultar a sus amigos, también jóvenes, con los cuales él se crió y disfrutó durante su juventud. Sus amigos jóvenes le dieron un consejo totalmente diferente a lo que los ancianos habían dicho. Ellos les dijeron: si tu padre fue duro, tú sé mucho más severo. Si tu padre los castigó con azotes, tú castígalo con escorpiones. Y resulta que luego de pasados los días donde Roboam ya tenía que tomar la decisión, en el versículo 13 y 14 de Segunda de Crónicas 10 dice que el rey le respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Es decir, escuchó el consejo de sus amigos y no escuchó el consejo de los ancianos, donde inspiraba la sabiduría de Dios. Luego en Segunda de Crónicas 12, versículo 1 y 2, dice que cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová, y todo Israel también con él. Y por cuanto se había rebelado contra Jehová en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Luego en el versículo 9 dice que subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, y todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había dejado. En el versículo 14, e hizo lo malo
porque no dispuso su corazón para Jehová. Roboam continuó con las costumbres paganas que Salomón había permitido, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. La escritura dice en 2 de Crónicas 13:7 que Roboam era joven y pusilánime. Y las consecuencias de todo lo que leímos anteriormente, de no haber escuchado el consejo de los ancianos que provenía de Dios, de haber dejado la ley de Jehová y de no haber dispuesto su corazón para buscar al Señor, continuando en las costumbres paganas que su padre había dejado, permitieron que la guerra permaneciera en el reino de Israel, que Jeroboam, un hombre que era siervo de su padre, se levantara con autoridad para usurpar el reino que él había heredado de su padre. Si bien es cierto, estas palabras las declara Abías, el hijo de Roboam, cuando estaba frente a Jeroboam para enfrentarse a la guerra, la Biblia lo declara en el versículo 7 del capítulo 13 como un joven y un ser, una persona pusilánime. Ahora, ¿qué nos enseña la Escritura acerca de la juventud? Proverbios capítulo 1 versículo 4 dice que los proverbios han sido escritos para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Es decir, la Escritura cataloga a la juventud con simpleza. Dice la Escritura que el joven necesita inteligencia y necesita cordura. Por eso Roboam fue catalogado de esta forma y fracasó en su reinado, porque él se apartó de la ley de Jehová y no buscó al Señor de todo corazón. Hoy, como mencionaba al principio, el mundo dice que el joven con su fuerza todo lo puede y cualquier meta que se proponga la cumplirá. Pero el Señor dice que necesitamos, el joven especialmente, leer e instruirse en la palabra para que pueda ser sagaz, es decir, inteligente, debe ser sabio, pero esto se conseguirá a través de la palabra de Dios. Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Es decir, el joven necesita ser limpiado, necesita ser purificado, porque como mencionábamos en Proverbios anteriormente, sus caminos son simples, donde no hay más allá de inteligencia y cordura, pero a través de la palabra, él puede limpiar su camino. Proverbios 7:7 también dice: vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a unos faltos de entendimiento. ¿Qué significa esto? Que la palabra coloca como homólogo o sinónimos la simpleza y la juventud. Hoy en día, en general, la juventud cree que conoce todas las cosas y que tiene la noción y el entendimiento de sus decisiones, que no necesita consejo, que no necesita orientación ni sabiduría. Pero la palabra de Dios cataloga la juventud como simpleza, y la simpleza es totalmente lo contrario al entendimiento, a la sabiduría, a la cordura. Eclesiastés 11:9 dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará el Señor. Es decir, la Escritura sabe que el joven toma placer en su corazón y se alegra en sus días. El joven le gusta divertirse, le gusta reír, le gusta tener amigos, le gusta pasarlo bien. Le gusta andar en los caminos de su corazón, en la pasión, en el deseo, en la vista de sus ojos. Y no es malo divertirse o reír o disfrutar, pero la Biblia dice: sabe, joven, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Porque en la juventud se toman decisiones que trascienden para toda la vida. Eclesiastés 11:10 dice: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad.
Isaías 40, 28, 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como águila. En la juventud probablemente hay mucho vigor, mucha fuerza física, mucha musculatura, energía, pero la Escritura dice que los jóvenes se fatigan, se cansan, flaquean y caen, y esto lo habla de una manera espiritual. Por eso el joven necesita esperar en Jehová para tener nuevas fuerzas, para levantar las alas como las águilas. La Escritura asimila a la juventud como vanidad y carente de sabiduría. Sin embargo, la palabra de Dios nos regala maravillosos ejemplos de jóvenes que supieron agradar a Dios. Por ejemplo, Josué dice en Éxodo 33:11 que hablaba a Jehová a Moisés cara a cara como habla a cualquier compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Es decir, el joven debe tener el carácter y el corazón de servicio, como lo tuvo Josué, que fue usado grandemente como sucesor del gran siervo de Dios Moisés para libertar el pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Josué nunca se apartaba del medio del tabernáculo, y Dios le encomendó a Josué en Josué 1:7 diciéndole: solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es decir, las frases haz todo lo que te propongas, con tu fuerza llegarás a la meta, que se pronuncian en el mundo secularmente, no son verdaderas. La clave en prosperar en todos los caminos y en todas las cosas que emprendamos es no apartarse de la ley del Señor ni a diestra ni a siniestra. Por esto Josué fue ayudado y prosperado en todos sus proyectos y campañas para llevar al pueblo a la tierra prometida, porque él servía fielmente a Moisés desde muy joven, nunca se apartó del tabernáculo de Dios, de la iglesia, de la casa de Dios, y guardó la palabra del Señor, no desviándose ni a derecha ni a izquierda. Vemos a Josías en 2 de Crónicas 34, 1-2. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. Vemos este joven Josías de tan solo 8 años que fue usado con gran poder de Dios, primeramente para poder encontrar la ley del Señor que había sido perdida por el pueblo hace muchos años, y quebrantar el corazón del reino de Israel, de las personas, para que se volvieran a Jehová el Señor, y así ser usado para derribar todos los ídolos y baluartes paganos que el pueblo de Dios había levantado. Y una vez más él reinó ampliamente, y fue prosperado su reino y afirmado, porque hizo lo recto delante del Señor y guardó su palabra, no apartándose ni a derecha ni a izquierda. Vemos también a Timoteo en 2 de Timoteo 3, 14 y 16, que dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, el joven debe persistir y debe disponer su corazón a poder aprender desde la niñez la palabra de Dios. Y ahí también hay un carácter, una responsabilidad importante de los padres. Pero si como joven has llegado a lo mejor en una edad avanzada, debes persistir y preocuparte en aprender la palabra del Señor, porque la Escritura es tan poderosa
que nos pueda hacer sabios, sacar de la simpleza que hablaba Proverbios, para que a través de la palabra seamos sabios, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y por último, Jesús en Lucas 2, 49 y 52 dice que le dijo a sus padres cuando estaba en el templo: ¿por qué me buscáis y no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús a muy corta edad. Y luego en el 52 crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, en todos estos ejemplos vemos reiteradamente que estos jóvenes que salieron de la facultad y el carácter de la simpleza, de la sencillez, de la vanidad, de la insensatez, lograron alcanzar a muy temprana edad la sabiduría y la cordura y el conocimiento de Dios a través de la palabra de Dios. Josué, Josías, Timoteo fueron jóvenes que a muy temprana edad persistieron en la palabra y en el conocimiento, no apartándose ni a derecha ni a izquierda, y a través de este conocimiento y esta perseverancia, el Señor los fortaleció y los llevó de victoria en victoria. Y esto se cumple en Jeremías 9:24, que dice: más alábase en esto el que se ha de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es decir, ¿en qué el hombre se puede gloriar? ¿En qué el hombre se puede jactar? ¿En sus riquezas? ¿En su conocimiento? ¿En sus títulos? ¿En sus posesiones? En ninguna de estas cosas, sino que en conocerme y en entenderme, dice el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Por último, para resumir, nos hemos dado cuenta que el mundo tiene una cierta definición y categoría para la juventud que enaltece nuestro carácter y nuestro orgullo. Pero el Señor nos dice que en la juventud hay simpleza e inconsistencia. Y la única forma en que el joven pueda afirmar sus pasos y ser prosperado en sus caminos es guardando la palabra, no desviándose de ella y procurando conocer al Señor. Ahora, por último, hay algunos versículos que también nos dan algunos consejos para que podamos desenvolvernos y vivir en este mundo que está lleno de tentaciones y de aspectos que atraen a la juventud, como decía Eclesiastés, que se guía por la vista de sus ojos y por los deseos de su corazón. Por ejemplo, 2 de Timoteo 2:16, Pablo aconseja a este muchacho: más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. El joven debe cuidarse de las conversaciones y las cosas que no edifican su corazón. A veces el joven tiende a relacionarse y a permanecer en conversaciones o lugares o ambientes para poder agradar y sentirse involucrado, pero la palabra de Dios dice que evita estas cosas vanas, en nada te edifican, en nada te sirven, porque te conducen inevitablemente más y más a la impiedad. 1 Corintios 13:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando estás en una mala conversación, estarás ahí involucrado. Y cuando hay un chiste en doble sentido o algo que no glorifica a Dios, estarás ahí y tendrás que reírte y tendrás que involucrarte en ese aspecto. Por eso no participéis en las malas conversaciones, no participéis en vanas palabrerías, porque corrompen lo bueno, lo sano, lo santo, lo puro de Dios que ha puesto en tu corazón. 2 de Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. En la valentía y fortaleza que probablemente hay en la juventud, puede decir: yo voy a enfrentar esta situación, voy a ir a tal fiesta, voy a ir a tal junta y no voy a participar de los pecados, no voy a participar
de aquellas situaciones, sino que solamente voy a mirar. Y eso, a lo mejor eso puede funcionar una o dos veces, pero la parte humana del hombre es muy débil. Por eso el Señor dice, huye también de las pasiones juveniles. No enfrentes las pasiones, no luches contra ellas, porque como hombre eres muy débil. Cuando Cristo está en ti, todo lo puedes, pero Cristo no participa de las obras del mundo. Y finalmente Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Cuidar nuestras amistades, es mejor tener un amigo sincero, bueno, que nos ayude y fortalezca nuestra fe, que tener 100 amigos necios que nos llevarán a la impiedad y al final seremos quebrantados.